Hoy comenzamos el tema número 4, sistemas urbanos y arquitectónicos en la Grecia clásica. Es decir, que vamos a ver todo lo referido al clasicismo griego. Como lo hacemos al inicio de cada tema, primero describiremos los objetivos de este tema en particular. Inicialmente vamos a describir las características del modo de producción esclavista, vamos a identificar y exponer las relaciones estructurales entre la sociedad griega en la Edad Antigua y el desarrollo de los espacios arquitectónicos y urbanos en este periodo. Entonces, para ello vamos a describir cómo era la sociedad, la política, la economía y la ideología en la antigua Grecia, y posteriormente vamos a describir las características de sus ciudades y su arquitectura. Describiremos también, desde luego, las características de los templos y de los órdenes clásicos griegos, y vamos a ver algo de la escultura y la pintura de la Grecia antigua. Anteriormente clasificamos a las civilizaciones antiguas en fluviales y marítimas. Las fluviales o cerradas son las que están cerca de ríos o cursos de agua, como las de Mesopotamia y Egipto, que desarrollamos en el tema anterior. Y las marítimas son las que se desarrollan cerca de algún mar, ya sea el Mediterráneo, el Egeo, el Jónico, como las civilizaciones de Grecia y Roma, que son las que vamos a empezar a desarrollar en este y el siguiente tema. Comenzaremos a describir el modo de producción esclavista. Ya en anteriores temas hemos visto el modo de producción primitivo en la prehistoria y el asiático con las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto a inicios de la Edad Antigua. Complementando este periodo vamos a empezar a ver el modo de producción esclavista que caracterizó a las civilizaciones de Grecia y Roma. Justamente dentro de las características de este modo de producción esclavista aparecen Grecia y Roma como civilizaciones representantes del mismo, así como otros pueblos aledaños al mar Mediterráneo como Fenicia, por ejemplo. Va a surgir la propiedad privada, individual y estatal de los medios de producción, es decir, de las tierras y de las fuerzas de trabajo, como los esclavos. Aparecen las clases sociales fundamentales y antagónicas, es decir, opuestas, como esclavistas y esclavos, o patricios y plebeyos en Roma, por ejemplo, desapareciendo la sociedad basada en relaciones sanguíneas, como las que habían en Egipto y en Mesopotamia. La explotación del hombre por el hombre, que comenzó con el modo de producción asiático, se va a fortalecer en este periodo. La riqueza se va a obtener en base a la acumulación de bienes materiales o tesoros, como objetos lujosos, tierras, esclavos y herramientas, provenientes del saqueo a pueblos derrotados en las campañas o en las conquistas militares. Entonces, ese botín de guerra era repartido como propiedad privada. Estos bienes, ya sea hombres o herramientas, obtenidos en las campañas militares, van a significar mayor fuerza de producción en los campos de agricultura, minería, artesanía y otros, lo que va a provocar un aumento en la producción tanto agrícola como mineral y artesanal. Entonces se tenía fuerza de trabajo gratuita que estaba sometida a esclavitud, es decir, que esa fuerza de trabajo no era propiedad de los trabajadores, como ocurre actualmente con el capitalismo, en el que uno puede vender su fuerza de trabajo. Por lo que la reproducción de la fuerza de trabajo y la mejora en la producción va a ser responsabilidad del propietario del esclavo. Ojo, no se debe confundir el modo de producción esclavista con la esclavitud de los siglos anteriores a este, por ejemplo, en la que se traían personas de África para trabajar acá en Bolivia, en las minas o en los campos agrícolas. Ahora sí comenzaremos a hablar de la Grecia antigua específicamente, tratando de seguir la estructura metodológica de anteriores temas. Comenzamos con los antecedentes generales y la ubicación geográfica de esta civilización, que va a estar localizada al sur de Europa y en parte de Asia Menor a orillas del mar Mediterráneo, el mar Egeo y el mar Jónico. El espacio geográfico griego estuvo conformado por 3 regiones. 1. La península balcánica y del Peloponeso. 2. El mar Egeo y todas sus islas, incluyendo la isla de Creta.
y 3, la región de Asia Menor. A todo este conjunto se le denominaba la Hélade. En ella se encontraban famosas ciudades-estado como Esparta, Atenas, Tebas, Mileto y Halicarnaso, de donde es originario Heródoto, el padre de la historia. Cronológicamente ubicamos la civilización griega dentro de la edad antigua de la historia universal, a la par de otras civilizaciones como la egipcia o de otros pueblos y culturas que habitaron Mesopotamia como los sumerios, asirios, acadios, persas, antes del nacimiento de Cristo. Los periodos en los que se desarrolla la civilización griega son la época minoica o cretense, del 2100 al 1450 a.C., relacionada con la civilización minoica o de la isla de Creta, que es la que va a dar origen a la civilización griega. 2. La época micénica, de 1450 a 1150 a.C., que está relacionada con la cultura micénica de la región de Micenas, en la que también se origina la cultura griega. 3. La época oscura, de 1150 a.C. al siglo 8 a.C., más o menos el año 776. La época arcaica, que es donde va a comenzar el esplendor ya conocido de la cultura griega, del 776 al 490 a.C. Por eso estos 3 periodos están resaltados. La época clásica, donde se da el mayor apogeo de esta cultura, del 490 al 338 a.C. La época helenística, donde comienza la decadencia de la cultura griega, del 338 al 146 a.C. Y finalmente el periodo grecorromano, donde Grecia es conquistada por los romanos, del 146 al 95 a.C. Los griegos se expandieron por todo el Mediterráneo. No formaron un estado unificado, sino más bien conformaron una serie de estados independientes con una lengua y cultura común. La civilización griega no fue creada por los habitantes nativos de la antigua Grecia, sino que nació de la fusión cultural de los distintos pueblos que llegaron a la región, como los eolios, los jonios, corintios, aqueos, cretenses. Entre el 4000 y el 2000 a.C., un pueblo no griego de la isla de Creta produjo la primera civilización del mar Egeo. Esta era la civilización cretense o minoica, que va a formar parte del origen posteriormente de la civilización griega. Junto a esta civilización cretense y la conformada por los reinos micénicos, hacia el año 2000 a.C., varios pueblos indoeuropeos van a invadir la mayor parte del actual territorio griego. Estos eran guerreros que ya tenían armas y carros de 2 ruedas tirados por caballos, característicos de la edad de hierro. Se van a organizar en varios reinos y van a dominar la región hasta el 1200 a.C., hablando un idioma griego antiguo, dando inicio así a la cultura griega con la época oscura. Este periodo o edad oscura es poco conocida, por eso el nombre de oscura, que está relacionada con los tiempos homéricos, es decir, de Homero, que es la persona que escribió los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, y todo lo que se sabe de ella proviene justamente de las tradiciones y leyendas que este escritor plasmó en esos libros. En la época arcaica, los griegos buscaron conquistar nuevas tierras debido al aumento de la población y a la escasa producción de cereales, que no alcanzaba para alimentar a todos. De esta forma expandieron su cultura por gran parte de la región del Mediterráneo. Es una época de gobiernos generalmente de aristocracia y oligarquía, o sea, a la cabeza de un grupo de personas, y de tiranía, a la cabeza de un tirano o persona que llegaba al poder a través de revueltas. El periodo clásico es el de máximo desarrollo cultural. Está relacionado con el apogeo o esplendor de las ciudades-estado de Atenas y de Esparta. Va a haber una transición a la democracia, que es el gobierno del pueblo. La expansión del comercio griego por el Mediterráneo va a provocar el enfrentamiento con el imperio persa. Estos enfrentamientos se van a denominar guerras médicas. En las guerras médicas, los griegos se enfrentaron a los persas.
a quienes ellos llamaban medos. Este conflicto bélico va a durar varias décadas y va a contar con muchas batallas como la de las Termópilas, que se relata en la película 300, en donde 300 espartanos se enfrentan al ejército persa de Jerjes. Al final los griegos van a conseguir la victoria en esta guerra. En el periodo helenístico comienza la decadencia de la civilización griega. En este periodo se va a llevar a cabo la guerra del Peloponeso, librada entre los años 431 al 404 a.C., una guerra que enfrentó a las dos polis más importantes de esta región, Esparta y Atenas. La vencedora de este conflicto fue Esparta, que terminó con el liderazgo de Atenas. La consecuencia directa de esta guerra fue la decadencia de Grecia, mientras al norte se fortalecía el reino de Macedonia. Justamente nace en Macedonia Alejandro Magno, hijo de Filipo II, rey de Macedonia. Alejandro va a conquistar el imperio persa y va a llegar hasta la India y Egipto. De la convivencia entre conquistadores macedonios y griegos y los orientales vencidos por Alejandro Magno, surgió la nueva civilización o cultura helenística. A la muerte de Alejandro Magno van a surgir poderosos reinos gobernados por reyes absolutos. Así aparecen dinastías como la Antigónida, que va a ocupar Grecia y Macedonia, la Seleucida, que ocupa Mesopotamia, Asia Menor y Persia, y la Ptolemaica, que ocupa Palestina y Egipto. De esta forma, las polis van a perder su independencia y los ciudadanos pasarán a ser súbditos sin derechos. Finalmente, durante el periodo greco-romano, Grecia se va a convertir en un protectorado romano el año 146 a.C., tras la derrota sufrida por una coalición encabezada por la Liga Aquea. Se dice que este periodo dura hasta el año 95 a.C., pero incluso se va a extender hasta la división del Imperio Romano en dos partes, que tuvo lugar el año 395 después de Cristo, que es cuando comienza la historia del Imperio Bizantino.